Bienvenidos a esta cueva de los descubrimientos, donde estaremos viendo espectaculares hallazgos arqueológicos y sorprendentes momentos de la historia para buscar respuestas a las grandes preguntas del hombre. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos: la cumbre de la Tierra reúne a los jefes de Estado del mundo. ¿Está muriendo nuestro planeta? Jesús dejó claras las señales para reconocer el tiempo del fin. ¿Cuáles son estas señales? ¿Puede el sufrimiento limpiarnos del pecado? Y nuestro apartado especial rompe mitos. ¿Existe el purgatorio? ¿Karma inducido o mito medieval? ¿Cómo empezó esta creencia? ¿Qué le va a pasar a nuestro mundo? ¿Está enfermo nuestro planeta? ¿Moribundo, como dicen algunos? Ya en el año 2005, un panel internacional de científicos de Naciones Unidas publicó un informe aterrador. Decían que en 10 años, si no se tomaban serias medidas, pasaríamos la línea roja, la línea sin retorno en la destrucción de la ecología. Así es, entre el calentamiento del planeta, la reducción de la capa de ozono y la polución ambiental, estamos deteriorando nuestro mundo a un extremo que nunca antes se había llegado. Y bien, 10 años de plazo nos llevan al año 2015. A partir de ahí, habríamos pasado el punto sin retorno. Dicen los expertos que después de eso quedaría una expectativa de catástrofes naturales imposible de predecir. Samuel Soret, catedrático de Medio Ambiente en la Universidad de Loma Linda, asegura que ya hemos pasado ampliamente esa línea. Y efectivamente, cabe preguntarse qué le pasará a nuestro mundo. Lo que sucede ahora no había sucedido nunca en la historia, que el hombre esté destruyendo su medio. Por eso, autoridades que representan a todos los países del mundo se dieron cita en Nueva York en el año 2014 en la Cumbre Mundial del Clima. ¿Cómo detener el cambio climático? ¿Cómo detener la destrucción de nuestro entorno? Los meteorólogos de Naciones Unidas pronostican un infierno climático para los próximos años, con catástrofes naturales de sequías, terremotos, inundaciones, etc. Cuando tú sales a la calle y ves el pronóstico climático, va a llover, entonces coges un paraguas para protegerte de la lluvia. Y cuando el pronóstico es infierno climático, ¿qué se supone que debemos hacer para prepararnos para un pronóstico así? Hace muchos años, cuando se hablaba del fin del mundo, era referente a profecías y predicadores, a textos bíblicos y profecías, pero hoy basta con leerlo en los periódicos. Estamos viviendo un momento único en la historia. La cuestión es que no se hace prácticamente nada para resolver esta situación. Es decir, que es un problema que va a más. A Alan Weisman le sobran 5.000 millones de habitantes en la Tierra. No porque sea un tipo malo ni un supervillano, sino porque es un especialista mundial en superpoblación y calentamiento global. Él asegura que la Tierra no tiene recursos para sostenernos a todos, especialmente cuando solo una minoría de los habitantes consumen ya el 50% de los recursos del planeta. En este programa creemos que un cristiano debe ser respetuoso con su entorno. Es una forma de reconocer y admirar la naturaleza que nos rodea, la obra de la creación de Dios. Y según la Biblia, Dios va a castigar a los que destruyen la tierra, porque hay un problema ético en ello. Así, Apocalipsis 11:18 dice que ha llegado el tiempo de destruir
a los que destruyen la tierra. Y muchas veces parece que las plagas bíblicas están empezando ya a caer sobre nuestras cabezas. La capa de ozono, que nos protege de los rayos ultravioletas del sol, está siendo dramáticamente reducida debido a la polución del aire. Eso hace que los rayos ultravioletas lleguen a nosotros con mayor intensidad, quemando la piel y produciendo cáncer de piel. Por eso, algunos gobiernos ya recomiendan que los niños, para bañarse en la playa, no lo hagan con la piel descubierta, sino vistiendo una camiseta. Y así es, tal como dice el texto bíblico de Apocalipsis 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. ¿Has oído hablar de los aerolitos? Son unos bloques de hielo entre 15 y 25 kilos que han caído de forma aleatoria sobre la Tierra, a veces hiriendo personas. Los científicos dicen que no caen de los aviones ni de los edificios, sino que es un fenómeno meteorológico sin explicación, anormal. Y esto nos recuerda la plaga bíblica de la lluvia de granizo, que está en Apocalipsis 16:21. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y efectivamente, eso es lo que pesa un talento, 25 o 27 kilos. A mi modo de ver, es como si Dios estuviera reteniendo las plagas para que no caigan ya sobre nosotros. Naturalmente, no plagas diseñadas por Dios para fastidiarnos, sino plagas diseñadas por los hombres, resultado de la actividad humana de polución y destrucción del planeta. Por eso, ese infierno de catástrofes, ese infierno climático que nos auguran los científicos de la ONU, coincide con el texto bíblico. De manera que cuando leemos detenidamente el Apocalipsis, encontramos que Dios está frenando las plagas que han producido los hombres, como dice Apocalipsis 7, del 1 al 4. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. Y dice el texto que esos vientos son de destrucción, porque se los dice a estos ángeles: no destruyáis ni la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Dicho de otra manera, no es que Dios esté diseñando plagas para achicharrar al ser humano. Al contrario, la Biblia nos muestra a un Dios que está frenando las plagas que los hombres han creado. Y es que la Biblia sorprende. Acompáñanos en el siguiente bloque. Las señales. ¿Qué simbolizan las señales? Una señal es un indicio que le dice al entendimiento lo que viene, nos da información sobre lo que se acerca. Los discípulos le preguntaron a Jesús por las señales de su venida. En el Monte de los Olivos le dijeron: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les dio entonces en respuesta una serie de señales para que supieran cuándo ese acontecimiento estaba cerca. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Una de las señales está en Mateo 24, 6 y 7. Dice Jesús: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto significa guerras globales, nación contra nación y reino contra reino. Esto es lo que hemos visto en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se cobró más víctimas que cualquier otra guerra que haya habido en la historia, pero es que la Segunda Guerra Mundial se cobró 7 veces más víctimas. ¿Qué sucedería si hubiera una tercera? Estas guerras globales, dicen los expertos que desde el espacio se podían ver estallar las bombas alrededor de todo el mundo. Estados Unidos estaba en guerra en Asia con Japón, había guerra en Rusia, había guerra en Europa y en África. Guerras globales, algo que nunca había sucedido antes, una señal del tiempo del fin. En Mateo 24, 11 dijo Jesús: muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y efectivamente esta es otra señal de nuestro tiempo, el engaño religioso. Hay miles de denominaciones religiosas, cristianas y no cristianas, y muchos que afirman ser Jesucristo, que han aparecido en su segunda venida, con el fin de engañar a muchos. Sean de corte cristiano o de corte oriental, el engaño religioso está por todas partes. Parece que todos afirman tener la verdad. Esto es también una señal del tiempo del fin. Mateo 24:14 dice: «Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». O sea, que él dice que su mensaje será predicado en todo el mundo. ¿Cómo él podía saberlo? Efectivamente, hoy el Evangelio cristiano está predicado en todos los países del mundo, pero ¿cómo Jesús podía saberlo? Cuando yo vivía en otra ciudad, hice amistad con uno de los concejales del ayuntamiento. Este hombre no era creyente, a pesar que yo le explicaba y le explicaba de la Biblia. Pero cuando yo le expliqué este texto bíblico, él me dijo: «Pues ahora sí que creo, porque es imposible que un pobre maestro itinerante de Galilea pudiera saber que su mensaje sería predicado por todo el mundo». Me dijo: «Esto es imposible, a menos que Dios esté detrás». Y efectivamente, gracias a la tecnología actual, el Evangelio está siendo predicado en todos los países de este mundo, por medio de radio, televisión, publicaciones y también ahora por medio de la Internet. De manera que algo que no se había podido cumplir en todos los siglos atrás, se está cumpliendo en nuestros días. Y así, en este recorrido vamos viendo una tras otra las señales que Jesús marcó para el tiempo del fin. Daniel 12:9 dice: «Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». O sea que las profecías del libro de Daniel estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, cuando serían entendidas y comprendidas. Hoy en día comprendemos las profecías de Daniel, porque vemos su cumplimiento en el transcurso de la historia. Ya no están cerradas ni selladas, se cerraron hasta el tiempo del fin, pero ahora ya están abiertas. Conclusión: estamos viviendo en el tiempo del fin. Lucas 18:8. «Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Aquí Jesús se pregunta que cuando regrese hallará fe en la tierra, y es una forma de mostrar que será un tiempo de incredulidad. La gente ha estado creyendo en todas las épocas, a veces de forma supersticiosa, pero hoy en día el ateísmo, la falta de fe, es algo cada vez más generalizado y es una de las señales del tiempo del fin. Mateo 24:12. «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Supongo que en esto todos estamos de acuerdo, que se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se ha enfriado. Cuando yo era jovencito me gustaba viajar en autostop y sentíamos que no había ningún riesgo en ello. Pero los tiempos han cambiado, efectivamente ahora es diferente y son pocos los que se atreven a viajar en autostop, porque por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Esta es otra señal de nuestros días. Mateo 24, 32 y 33. «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Y aquí Jesús no puede ser más claro. Cuando veáis que en vuestro tiempo se cumplen todas estas señales, sabed que ese es el tiempo del fin, el tiempo del regreso de Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Temblar de miedo y escondernos debajo de la cama? La invitación de Jesús es que aceptemos su perdón y de que estemos listos para ese día, sin tener nada que ocultar. Por eso, al hablar de ese día, nos dice en Lucas 21:28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Por eso desde aquí te invitamos
haz la paz con Dios. Vive en armonía con Dios. Vive sin tener nada que ocultar. Y ese día, para ti, no será un día de juicio y castigo, será un día de liberación. La liberación del sufrimiento y la muerte, por siempre más. Acompáñanos en el siguiente bloque. Y nos encontramos de nuevo en este espacio llamado Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de nuestro mundo religioso mediante el sentido común, el análisis y la autoridad de la Biblia. Y el tema de hoy es el purgatorio. El dogma del purgatorio. Fue en el Concilio de Florencia en 1432 cuando esta doctrina pasó a ser cristiana. Antes no era una doctrina cristiana, era una doctrina pagana, y fue por esa influencia del paganismo cuando entró esta idea en el pensamiento católico. Se trata de una idea simple. Se nos ha enseñado que al morir vamos al cielo, al infierno o al purgatorio. Por simplificar, los salvados irían al cielo, según el dogma, los perdidos irían al infierno, a un tormento eterno, pero hay un grupo de personas que a pesar de haberse salvado, necesitan el tormento para purificar sus almas. Esto es lo que dice el dogma del purgatorio. Enseña que mediante el tormento del fuego, por el dolor físico, y también viendo repetidos sus pecados una y otra vez, sufren una tremenda vergüenza por sus malos actos. Y así, entre el dolor físico del fuego y la vergüenza por sus actos, se produce un sufrimiento que produce la limpieza de su alma. Esta es la enseñanza del dogma del purgatorio. Vamos ahora a ver si soporta el análisis de la Biblia. Romanos 5:8 dice: «Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Cristo, muriendo por nosotros, resuelve el problema de que seamos pecadores. No necesitamos que lo resuelva el dogma del purgatorio. Cristo lo resolvió. Isaías 53:5 dice: «Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados». De manera que Jesús fue herido por nuestros pecados, para librarnos de ellos. Y ahora nos dicen que nosotros tenemos que ser heridos y heridos otra vez por nuestros pecados, como si lo que hizo Jesús no hubiese servido. Primero de Juan 2:2 dice: «Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Jesús ha sellado el perdón, ha resuelto el problema del perdón. Los salvos no necesitan pagar con sus pecados, como si de una extraña ley del karma se tratase. No, no es una ley del karma. Aquí el protagonista es el perdón, la gracia, la salvación de Jesús. Juan 3:16 dice: «De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Hechos 16:31. Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Efectivamente, la palabra clave, la solución, cree en el Señor Jesucristo, porque Él ya lo ha hecho todo por ti para darte la salvación. No necesitas hacer méritos sufriendo por tus pecados. Primera de Juan 1:9 dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal». Según este texto, no solamente somos perdonados, sino limpiados. Dios elimina el rastro. No necesitamos arder en el purgatorio para tener la salvación. Bien pensado, ¿qué clase de Dios pondría a sus hijos que ya se han salvado, los pondría a sufrir en un terrible tormento para purificarlos? ¿Es que no puede purificarlos con un milagro? ¿Es que no les ha declarado ya salvos? Todos estos dogmas medievales han hecho que algunas personas no pudiéramos creer en Dios, que rechazáramos la Biblia por completo. Pero la Biblia sorprende, y cuando la analizas sin prejuicios, te das cuenta que efectivamente, de alguna forma ya intuíamos que aquello tenía que ser así.
Pero además, al morir, las personas no van ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio, porque no van a ningún sitio. En el momento de la muerte, la Biblia enseña que los muertos van a su tumba, a dormir el sueño inconsciente de la muerte. Por eso dice el Salmo 146:4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Este texto es claro, en el momento de la muerte perecen los pensamientos de la persona. Eclesiastés 9, del 5 al 6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este texto no puede ser más claro. Los muertos nada saben, hasta sus sentimientos han perecido, y no podrán participar en la vida hasta el día de la resurrección. Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Cuando las personas están muertas, ni pueden comunicar con los vivos, ni pueden comunicar con Dios. Están en el sueño de la muerte. Así lo enseñó Jesús, cuando hablando de Lázaro dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Hablaba de la muerte de Lázaro y de que él iba a resucitarle. Y eso es lo que hacen los seres que han muerto. Duermen el sueño de una muerte inconsciente. Como dice Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de las personas que han muerto. Y a continuación el apóstol Pablo dirá lo que pasa con los que duermen, que serán resucitados para recibir en la resurrección su recompensa o su castigo. Por lo tanto, querido amigo que me escuchas, los seres que tú amabas y que han muerto no están sufriendo ni en un infierno ni en un purgatorio. Tus seres queridos que han muerto están descansando, descansan en paz, en la muerte, en un sueño inconsciente, esperando el día de la resurrección. Porque Dios, a los que salva, guarda fotocopia de ellos para volverlos a la vida en el día de la resurrección. Y esa es nuestra gran esperanza. Por lo tanto, el mito del purgatorio lo declaramos roto y te emplazamos para vernos en el siguiente programa de La Biblia Sorprende. En este programa hemos visto, Jesús dejó en la Biblia señales para reconocer el tiempo de su regreso. Las señales del fin que dejó Jesús las vemos hoy a nuestro alrededor. El purgatorio existe solo en la imaginación. Es un dogma contrario a la Biblia, muy útil para recaudar dinero. El alma humana no se limpia con sufrimientos, sino con el perdón de Dios gratuito y completo.